Ahora, la siguiente presentación la voy a presentar yo. Soy Alan Briones, bioquímico de la sección de Biología Molecular, y yo les voy a hablar sobre la integración de la inteligencia artificial en el laboratorio clínico, como si es un aliado o es un enemigo para la interpretación, para la incorporación de nuestros nuevos procesos. Y es una pregunta válida que nos tenemos que hacer hoy en día en este proceso de actualización tecnológica. Entonces, primero, para entender bien, tenemos que entender que la inteligencia artificial corresponde a la capacidad de la simulación de la inteligencia humana en máquinas, en robots. Y tiene distintas aristas como aprendizaje de máquinas, procesamiento del lenguaje natural, sistemas expertos, de texto a voz, voz a texto, visión, o sea, reconocimiento de imágenes, robótica y planificación. ¿Y cómo esto se podría integrar en la vida de una muestra? Tenemos que entender que una muestra, su vida parte cuando un clínico tiene un cuestionamiento sobre algún diagnóstico o tiene una sospecha clínica en un paciente. Se toma una muestra, se selecciona el test y se manda esta muestra al laboratorio. En el laboratorio se verifica que el transporte de esta muestra sea el correcto, el tubo sea el correcto. El tubo sea el correcto, entonces en esa parte, recepción, digitación, revisa, verifica que lo que está en la orden coincida con lo que está en el tubo, que corresponda el color del tubo con el anticoagulante, corresponda al paciente. Se va a las secciones de análisis, se interpreta el resultado, se analiza, se interpreta y se informa al clínico mediante el sistema informático, donde éste va a tomar una decisión o, si es un paciente ambulatorio, el paciente va a tener sus datos y puede dirigirse a su clínico o al sistema privado, dependiendo de lo que él desee. Entonces, la primera fase y una de las preguntas que nos debemos hacer es cómo vamos a mejorar comunidades clínicas y no clínicas. Entonces, el primer proceso es en la preanalítica, donde hay el mayor error de porcentaje de errores cometidos por humanos. Ya, como mencionaba Andrea, tenemos que muchos de estos errores, como lo dijo, se eligió mal el test, se eligió mal el tubo, está mal rotulado el tubo, no viene el root del paciente, no está el nombre del paciente, no hay nada rotulado en el tubo, la muestra no está coagulada, está hemolizada, no hay tanto volumen, y esto corresponde a entre el 46 y el 68% de los errores del análisis de la muestra. En el laboratorio tenemos equipamiento como el sistema de preanalítica, que es un robot que permite la captura de imagen, análisis de esta imagen, corresponde el color del tubo con el examen, el tubo viene con el volumen correcto, se captura la imagen, queda esa imagen guardada por el día o por la semana, dependiendo de cómo se configura el equipo detecta el volumen y si es que se requiere una centrifugación, el equipo la realiza. Y si una muestra tiene múltiples parámetros, como un tubo rojo, un tubo de química o un tubo de inmunología, esta única muestra se puede alicuotar a distintas secciones y el equipo lo va a organizar en distintos racks que van a ser manualmente transportados a la sección que corresponda. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo del IA, en la cual tenemos que se detecta mediante visión, mediante imagen, qué es lo que debería hacer el robot, hace la planificación hacia qué sección debería realizarse, y la robótica permite la detección de los volúmenes, la detección también de si es que alcanza el volumen, si hay hemólisis, si hay lipemia, si corresponde el color del tubo con el examen que se está solicitando. Una vez que esta muestra se seleccionó el examen y corresponde, se envía a una de las secciones más grandes del laboratorio que corresponde a química, en la cual tenemos el problema de múltiples factores. Una muestra puede tener múltiples parámetros, un perfil bioquímico, un perfil lipídico, un perfil hepático. Por lo tanto, los equipos deben determinar qué examen se le va a realizar con sus unidades correspondientes, cuál es el valor superior, el valor inferior,
Si tiene lipemia y se va a realizar porque es un examen de urgencia, ¿cómo va a afectar esta lipemia, esta ictericia, esta hemólisis? Por lo tanto, además de que tenemos que considerar los errores de preanalítica, los equipos también deben considerar los errores que pueden ocurrir en la calibración del equipo, los controles de calidad, la estabilidad de los reactivos, la calidad del agua, el movimiento de los parámetros de calidad, la estadística del equipo y las tecnologías que se van a usar para ello. Actualmente el laboratorio cuenta con profesionales que van a evaluar la performance o utilizando también las reglas de Westcott, que son reglas internas del laboratorio que permiten validar o no validar un resultado o repetir pruebas o recalibrar el equipo. Se propone hacer la integración en muchos laboratorios en el extranjero y además un gran ejemplo es Argentina en aplicar aprendizaje de máquinas junto con este tipo de reglas de Westcott y la performance del laboratorio, en la cual se va a hacer una autoverificación en el sistema informático utilizando reglas. Y pueden nacer dos tipos de resultados. Se cumple esta regla, el equipo dice que sí, genera un rechazo o una autovalidación. Actualmente nuestros profesionales analizan, aprueban el resultado, se valida. Sin embargo, aquí lo que se plantea es que ambos sistemas coexistan. El profesional es el último ejecutor que valida o rechaza, porque es el que tiene el que tiene la experiencia clínica, el que sabe de lo que se está realizando y puede revisar los procesos. En cambio, cuando se aplican con estas inteligencias artificiales como aprendizaje de máquinas, si las reglas se cumplen, solo genera la alerta y la avisa a tiempo al profesional para corregir esta alerta o recalibrar. Y podemos volver en el ciclo en revisar quizás la performance del laboratorio está baja o estos aprendizajes de máquinas, esta inteligencia artificial, algo están haciendo de que sí están validando resultados cuando no deberían validarlos. Se propone actualmente, y es un ejemplo de nuestro laboratorio, en que las muestras entran, se hace un análisis automatizado, nuestro sistema informático genera alarmas de muestras de que están fuera del rango o están bajo el rango, en color rojo, subrayado o en color negrita en el sistema informático. El profesional analiza este resultado y lo que realiza es ver si es que las reglas de calidad de ese día se cumplieron. ¿Está bien la estadística o no? Y se hace el análisis y se valida de forma humana. Si tenemos un sistema de autovalidación, el uso de IA en este tipo de escenarios permite entrenarse con los datos locales de los pacientes. Aumenta la producción del laboratorio y las alertas que se generan se pueden mitigar a tiempo. Y enfoca a que los profesionales, como muy bien dijo Andrea, a que se enfoquen en los pacientes críticos, los casos críticos, en los pacientes hospitalizados. El paciente ambulatorio por lo general viene a un control. Por lo general están sus valores normales. Sin embargo, nuestros pacientes hospitalizados no. La gran desventaja de utilizar esto, de utilizar IA en química como tal, es que el uso de la IA puede sesgar ciertos valores de multivariables. Como muchos de ustedes quizás han utilizado ChatGPT o algo más, las inteligencias artificiales o machine learning pueden sufrir este efecto de alucinación en la que la misma IA crea una regla que la cumple y a su vez cumple unas siguientes reglas. O sea, como no sé si muchos han buscado, ChatGPT te inventa una publicación, te inventa algo para darte la respuesta a lo que tú quieres. Aquí hay ciertos modelos de que ocurre eso, te inventa reglas de calidad para poder pasarlas y darte la autovalidación. Requiere que una interoperabilidad efectiva y directa, que actualmente nuestros sistemas no los tenemos. Tenemos sistemas trackers, tenemos LabCorp en el laboratorio, en medicina nuclear hay otro sistema, lo más probable, está el San Juan Digital, hay una plataforma ambulatoria, muchos sistemas que no conversan entre sí. Hay pocos casos de éxito a nivel global y por lo general son en grandes centros que tienen esta interoperabilidad efectiva. Y la autovalidación podría generar múltiples errores que podrían impactar directamente a la salud del paciente. Un caso de total éxito y de donde hay un gran balance de la coexistencia de las inteligencias artificiales o aprendizaje de máquinas es en hematología, en la cual los equipos realizan los frotis, analizan mediante un contador hematológico, clasifican las células mediante imágenes, se genera un informe o se realiza de forma manual,
se le pide al equipo de que analice la imagen y el profesional aprueba o reclasifica las células y se genera un resultado. Esto permite que en la sección de hematología siempre se van a mostrar casos en que el equipo no pudo clasificar ciertas células y le pide al profesional clasifique. ¿Qué es esta célula? ¿Será un neutrófilo? ¿Es un linfocito? Clasifíquela manualmente para darle la validación. Los casos críticos, los casos de que se sabe de que son pacientes patológicamente con un linfoma o con ciertas patologías como una anemia, el equipo pide automáticamente de que el profesional la analice manualmente, que le prepare el frotis o se prepara de forma manual y le pide que analice en el microscopio. Entonces aquí hay una gran una coexistencia entre el profesional y las máquinas que utilizan estos bancos de datos de imágenes. Tenemos que considerar de que todos los equipos que existen en el laboratorio no están conectados en red, tienen bancos de información. No es una IA como tal, es un aprendizaje de máquinas, pero utilizan algoritmos matemáticos para poder realizar esto, al igual que la inteligencia artificial. En neuroanálisis, el clima es muy similar a química. Tenemos multivariables, tenemos parámetros físicos, parámetros químicos, parámetros celulares que deben ser clasificados y actualmente tenemos equipos que lo realizan, que tienen equipos de citometría, equipos que miden, el mismo equipo mide la química, procesos de física, pH, y se propone realizar un set de validación en ciertos pacientes que son control en neuroanálisis y generar estos validaciones automáticas. Da igual que en química, se debe tener cuidado. Lo más eficiente que podemos observar es la clasificación de los parámetros celulares o físicos en las orinas, como la clasificación de ciertos cristales, de ciertos parámetros microbiológicos o celulares como bacterias, células rojas, células blancas, que al igual que en hematología, un banco de datos permite la clasificación y el profesional puede reclasificar si es que esto en realidad no es una célula roja o si aquí no es una bacteria, sino puede ser un epitelio, etc. En microbiología, la película es un poco más complicada. Los servicios, por lo general, la microbiología clásica que se está utilizando en nuestra institución es mucho más compleja porque son múltiples muestras que pueden llegar. Puede llegar no solo sangre, puede llegar tejido, podría llegar, dependiendo si es de la urgencia, algún objeto que se debe cultivar, y la automatización en la siembra es casi imposible. O sea, la automatización está dada principalmente por nuestros técnicos. Lo que sí se puede automatizar y que se hace en ciertos centros es el análisis de los resultados. En un estudio realizado para muestras de urocultivo, en que se podía realizar la automatización del cultivo de estos urocultivos, se pudo observar en que las muestras negativas se validaban, porque obviamente las placas salían negativas, el software de interpretación local, sin conexión a internet, con un banco de datos y entrenado por profesionales, podía clasificar de esa muestra, esta placa está negativa, no requiere un cultivo adicional, se valida negativa. Cuando son muestras patológicas, se pasan por distintos filtros en la que la misma IA puede clasificar el tipo de colonia, determinar si corresponde quizás a un grupo bacteriano versus otro y pedirle al profesional que generara la validación o el reanálisis de la colonia. La ventaja de esto es que que generaba una excelente correlación de inteligencia artificial y el profesional. Es un buen predictor para verdaderos negativos. Aumentó la productividad de la sección de microbiología y permite de que los esfuerzos del profesional estuvieran dirigidos únicamente a los casos críticos, a los hospitalizados de este centro. Aumentó la trazabilidad porque claramente, como esto está totalmente automatizado, se cultiva, la orina llega a una cierta hora, se cultiva y tú puedes seguir los procesos en el mismo equipo y queda obviamente en el informe. Aumenta la trazabilidad y la estandarización de estos cultivos. Sin embargo, el uso de inteligencia artificial con ciertas muestras no se debería usar para muestras que son totalmente patológicas. Son únicamente para urocultivos. Si una muestra de urocultivo claramente tiene una carga bacteriana muy elevada,
software de interpretación no son capaces de diferenciar entre una colonia u otra. Solamente hay buena identificación si es que estas colonias están bien clasificadas en el banco de datos de la IA. Y como dije, solamente es útil para casos de orina y para no otro tipo de muestras como hemocultivos que deben ser realizadas de forma manual y ser analizadas por un profesional como se hace actualmente en el laboratorio. Una de las grandes aplicaciones de que se espera que se podría tener con este uso de inteligencias artificiales del laboratorio es para los servicios clínicos, claramente, como un socio estratégico, como mencionaba Andrea, en la cual el laboratorio, como genera estos datos, que son de múltiples variables, se entrenó un ChatGPT, un chatbot, en la cual se entrenó con los valores normales del laboratorio y ciertos pacientes obviamente se sometieron a una toma de muestra de un perfil normal o distintos perfiles. Y aquí es el caso de una misma paciente de 35 años que vino en una fecha A y después vino su control en una fecha B. Lo importante es de que este chatbot, esta IA, permitía realizar el análisis inicial del paciente, en la cual cuando vino por primera vez a su consulta, tenía estos resultados del laboratorio y el clínico le informa que tiene disminuido el hierro sérico, el ácido fólico y la vitamina D, y tenía aumentado la homocisteína. Claramente el clínico va a entender qué significan estos valores, pero por lo general nuestros pacientes descargan este informe y por la primera vez que ven estos resultados no van a entender nada. Van a ver quizás resultados que tienen un asterisco, que están subrayados, están en negrita y que genera alarma en el paciente, ansiedad. Por lo tanto, primero internamente lo que hace este chatbot o este chat GPT es él toma estos datos y se genera un instructivo interno que le dice también al clínico debe focalizar sus esfuerzos iniciales en las deficiencias, la deficiencia de vitamina D, por ejemplo. No debemos mirar en menos el riesgo cardiovascular por la homocisteína que está un poco elevada. Y como tenemos la vitamina D3 disminuida y el hierro sérico disminuido, podría haber algún síndrome de mala absorción. Esto es hacia el clínico, hacia el médico o hacia los profesionales de que les sirva esta información. Pero al paciente le llega este mensaje que le dice que mientras sus parámetros químicos están particularmente normal, que cuando vaya a su consulta, lo que se va a discutir en ese momento es quizás el daño cardiovascular, algunas deficiencias nutricionales y prepara al paciente a la consulta. Saca del medio que el problema es el paciente, sino que lo orbita en lo que es su diagnóstico. O sea, tenemos el equipo clínico, el paciente, la familia, laboratorio, todos orbitando lo que es en el diagnóstico. Tomamos al paciente no como problema, sino como partícipe de su solución. Posteriormente, a esta misma paciente un tiempo, se le toma un control, una química de control y como el paciente también descarga sus resultados, se le va a olvidar que anteriormente tenía ciertos parámetros alterados. Claramente al clínico no. Por ejemplo, ahora tenemos que el paciente tiene una anemia, el hierro sérico sigue persistentemente bajo y la homocisteína aumentó un poco. Entonces, ¿qué va a pasar? El clínico puede revisar los históricos de los pacientes y nosotros como laboratorio también, pero el paciente no va a estar pendiente de sus resultados previos. Él piensa de que todavía sigue enfermo. ¿Qué va a pasar? Que este chatbot, este chat GPT, le envía un mensaje al paciente diciendo que usted ahora tiene aparentemente un cuadro de anemia y ciertos parámetros siguen alterados y debería prepararse para esto en la consulta médica. ¿Qué generó esto? En la gran totalidad de los pacientes que estuvo partícipe de este estudio, se evaluaron 3 temas en particulares. ¿Entendía el paciente su diagnóstico y sus resultados? ¿Su ansiedad disminuyó? Y si los pacientes, ahora con la integración de la inteligencia artificial, podían generar consultas mejores a su clínico o venir informados a su consulta. Lo que se encontró es que el 92% de los pacientes dicen, ahora entiendo qué significan los números en el informe del laboratorio. Sienten que tienen un traductor entre el laboratorio, el médico y ellos, porque hay que ser honestos. Muchos de los parámetros de que una glucosa, una
los biomarcadores o exámenes serológicos de inmunología, para el paciente no significan muchas cosas. O sea, para él es que algo tiene que está arriba o que está abajo, tiene aumentado o tiene disminuido y no sabe qué es. Entonces, si tienen como un traductor, pueden llegar a decir, ¿sabe qué, doctor? Estuve averiguando que tengo, no sé, el folato aumentado y el último tiempo he tenido tal dieta, o tengo deficiencia de hierro y sabe que esto viene de familia con el hierro bajo. Entonces, el clínico puede generar una mejor historia familiar, una mejor historia clínica. Los pacientes encontraron que se redujo su ansiedad, ya no vienen con ese miedo de que me van a retar en la consulta, sino que ya saben por qué lo van a retar, entonces ya vienen como preparados para a la explicación que se les va a dar. Entonces las explicaciones que les da el clínico o cuando les empiezan a explicar por qué tienen ciertos valores alterados, ya el paciente ya viene preparado desde antes. Y como viene preparado desde antes, un 85% ya viene con información de que el clínico ya le va a preguntar, ¿esto viene de familia? ¿Su madre, su abuelo ha tenido anemia? ¿Usted siempre ha tenido problemas? Entonces el paciente puede decir, no, los últimos tiempos he tenido una mala dieta o he estado con problemas de estrés. Entonces muchos de esos focos ya se puede, del esfuerzo clínico se van a enfocar más a la resolución del problema y no a averiguar de sacarle la verdad al paciente. Por supuesto, todo esto se podría realizar, obviamente, si tuviéramos una robusta integración de los sistemas entre la ficha clínica y el laboratorio y otros parámetros informáticos del hospital, y si tuviéramos una robusta ley del uso de la inteligencia artificial en nuestros pacientes, porque hay que entender que tenemos también la ley que protege el uso de datos de pacientes y actualmente se aprobó en general la ley de uso de inteligencia artificial para datos sensibles como que son los datos clínicos o los datos de una ficha digital. Por lo tanto, la integración de la inteligencia artificial está difícil en Chile actualmente. Ocurre en ciertos centros, sí, pero tenemos que tener un gran volumen de consentimientos informados, un gran volumen de entendimiento de cómo funcionan estos algoritmos y cómo lo vamos a integrar. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor equipo que podemos tener para entender estos resultados entre el clínico, el laboratorio y el paciente? Como dijo muy bien Andrea, con el equipo del laboratorio. Si tiene una duda con algún tubo, el formulario, no se entiende algo, llamen al laboratorio. Siempre va a haber una respuesta. Sabemos de que está la parrilla de exámenes digitalmente y como dice Andrea, es más fácil llamar y preguntar. ¿Ya? Y si hay procesos que no entienden o quieren que se integre una nueva técnica, siempre es bueno conversar con el equipo que realiza el examen y ver si es que existen las facilidades para realizarlo o no se puede por temas presupuestarios. Muchas gracias.